Bueno, estamos con visitas en el estudio, una visita muy especial, muy particular, desde lo profesional y también desde lo personal. Recordábamos recién, compartimos las aulas cuando yo era un sencillo alumno allá en el secundario y ella empezaba a dar clases y nos convoca. El título sería "Hay una madre de la patria". Hay un padre de la patria, sí, sin duda, cuando en cualquier ámbito, desde el primario hasta cualquier edad, a uno le nombran el padre de la patria, San Martín sale ineludiblemente. Pero hay una madre de la patria que no es tan conocida, ni mucho menos tan rescatada. Y bueno, y para eso la convocábamos como profesora de historia. Susana Angles, un placer tenerte acá. Muchas gracias. Hola Pedro, buen día a todos, muchas gracias. Gracias por venir. Un desafío volver al micrófono con esta voz, pero como hay tantas cosas por decir... Muchas cosas por decir. Hay que hablar con lo que hay. Y descubrir a una madre de la patria. Sí. La primera pregunta, ¿vale el título? ¿Es pertinente? Sí, le queda hasta conociendo su historia, hasta grande. Mira. Grande. La figura es más grande que lo de la madre. Y ahí, vamos, si uno se pone a buscar, siempre nos queda la madre patria, nos sacaron el artículo. No le pusieron persona, no le pusieron humanidad, nos pusieron un Estado. Claro. Con toda la connotación ideológica que tiene, que tenemos madre patria. España es nuestra madre patria. Es nuestra madre patria. Con todo el bagaje cultural de imperialismo que eso genera. Rompimos cadenas, pero no esa. No esa. La madre patria, con algunos en esta época hablan de, bueno, la herencia cultural de las palabras y quien no recuerda a Neruda en eso. Pero sí padre de la patria, porque nuestra historiografía más varonil, bueno, no quiero hablar de ni feminismo ni machismo, porque sería para otra cosa, pero siempre fue tan varonil el relato histórico, que lo sabemos, las mujeres han sido relegadas todas. Y acá lo que yo quiero destacar, que esto no vino desde un escritorio de un historiador, el bautismo de Madre de la Patria, vino de los propios soldados. Fue desde abajo, eso es lo que más me gusta. Viene un bautismo desde abajo hacia arriba. ¿Cómo no la conocen? ¿Cómo? Si es ella, es María Remedios del Valle. María Remedios del Valle. ¿Quién fue? Tenía para mí uno de los mentores ideológicos y historiador muy reconocido en mis lecturas es Norberto Galasso. Norberto Galasso dice, María Remedios, mira el nombre que tiene, la carga de su nombre. Tal cual. Tenía una triple discriminación, lo cito textual. Primero, por ser pueblo. Segundo, por ser mujer. Y tercero, por pertenecer a la raza negra. Digamos que sacó... Pueblo, mujer, negra. Negra no, parda. Parda. Que si nos metemos en el análisis social de esa época, hablamos del blanco, del indio, del mestizo, esa combinación indio... Vamos a decirle indio, pero no nos vamos a meter tan finito en el léxico histórico. En el mulato y en el sambo, que era el indio y el negro. Acá pardo es un mestizaje aún más mezclado, si es redundante la palabra mestizaje. Estaba más inconcluso socialmente que era un pardo, más mezclado. ¿Y por lo tanto más relegado también? Pero voy a decir, era Argentina. Porque ¿qué pasa? Vemos un negro y creemos que no es argentino. Porque nos cuesta reconocer el Río de la Plata, la esclavización. Existía. No en números caribeños, pero existía. Bueno, María Remedios del Valle era argentina. Y ahora voy a decir, era pueblo, era mujer y era negra. Desde ahí la rescatamos como madre de la patria nuestra. ¿Y quién logra? Porque para tener este lugar tiene que haber un hombre de la historia que valide, y no es ni más ni menos para mí el otro padre de la patria, que él dijo, no, la patria tiene uno solo, que es Manuel Belgrano. Fue compañera de Manuel Belgrano, compañera de acción, y ahí es donde, en ese acompañamiento militar con el Ejército del Norte, empieza el andar por el campo de batalla. ¿Año? ¿Contexto? Se calcula que el nacimiento de ella está entre 1766 y 67, y como a mí me gusta hacer como profe la conexión paralela de lo que estaba pasando, expulsaban a los jesuitas en ese tiempo de nuestro Río de la Plata. Una expulsión muy
encubierta. Sabemos que no fue por los errores, sino por los aciertos de los jesuitas ahí. Participó de las invasiones inglesas. O sea, desde el comienzo, yo creo que su situación de parda habla de resistencia, de los orígenes de esa herencia esclavizada que tenía de sus antepasados. En el segundo tercio de andaluces, en esa legión participó. Descendientes, obviamente, libertos. Sabemos que la Asamblea del año 13 no abolió la esclavitud, hablamos de una libertad de vientres. Exacto. Y eso abrió camino para que nuestro Río de la Plata, Provincias Unidas, luego tuviera la figura del liberto, que es aquel dueño que le da la libertad a cambio de, muy pocas veces era por dinero, era por, una cuestión de, digamos, de acomodo económico en las tierras de cada uno. Fue auxiliar en invasiones inglesas, te digo, 1806-1807, y su historia grande para empezar este camino de ser madre de la patria empieza como auxiliar en el Ejército del Norte, de la mano del abogado Manuel Belgrano, que toma armas, el primer arrepentido de esta resistencia a la colonia española, porque era parte del consulado y él dijo, yo no juro, ¿qué hay que hacer? Tal cual. ¿Cómo es el final de la historia? De ella. Ella, mendigando. ¿Quieres todo el final? No tiene, el apellido de ella va a ser Rosas. No se convocan muchos personajes muy apreciados por mí. Y por una cuestión de una pensión. Claro. Una vez que ella pierde a su marido, pierde a su hijo natural, biológico, y su entenado, un término muy ya no usado, un adoptado, los pierde a los tres en el campo de batalla, en la batalla de Tucumán. Y ante la pérdida esta, ella no, lejos de volverse, hasta es desobediente, porque en un momento le pide a Belgrano poder seguir atendiendo en el campo de batalla, y Belgrano, que era abogado y muy estricto, no se lo permite. Y cuando se da vuelta, ella estaba arrodillada, con lo poco que podía saber de auxilios mínimos, con cero recursos, atendiendo a soldados, y ahí comienza la previa de este bautismo, porque viene de los soldados, de ver levantar la cabeza a los amputados, de tener a alguien que les pudiera. No le fue en vano toda esta entrada. También fue correo ilegal, fue una corresponsal entre partes, muy riesgoso para esta época. Claro, lógico. Y sufrió mucho, porque la apresaron, 9 días de azote, un cuerpo donde hasta el día de su muerte las muestras del azote estaban, 7 heridas de bala. O sea, no le fue no fue una resistencia pasiva después de su participación. ¿Y estuvo a punto de ser fusilada? ¿Ese dato también es exacto? Sí, en Capilla. En Capilla. De ahí viene lo que ese que muy comúnmente hablamos de estar en capilla. Sí, simularon 7 veces el fusilamiento. Algo que, después el proceso de reorganización nos trajo como modus operandi, ¿no? Mira vos. 7 veces como amagando, buscando datos o amedrentar a la mujer, a la negra. Uno a esta altura podría preguntar, ¿cuándo llegó el reconocimiento? Pero quizá la pregunta es, ¿llegó el reconocimiento? Murió con esta pensión que se dio con Juan Manuel de Rosas allá por 1846. Mínima, 216 pesos, 660 ganaba un gobernador. Claro. 30 una costurera, un poco como para ver cuánto. Claro. Pero fueron sus últimos años. Me preguntaba cómo gente que sufrió tanto en lo emocional y en lo corporal vive tantos años. Yo creo que la fortaleza de la adversidad, porque en esta época morir con 83 años es una longevidad poco vista. Digo, cómo la vida marca a algunas personas en esto de la lucha, ¿no? Un dato de toda esta historia, entre que ella aparece cuando vuelve y se transforma en mendiga, en lo que era la hoy Plaza de Mayo, Plaza de la Victoria, Juan José Viamonte, que peleó ahí, otra vida muy atractiva para aquel que le gusta buscar un personaje muy atractivo, el de Viamonte, la encuentra mendigando, va a comprar tortas fritas y era ella. Y la reconoce
Dice, pero usted es la capitana, porque ese es el título, el grado que le había dado Belgrano en batalla. Cuando él ve que aún desobedeciendo estaba ahí, entonces la nombra capitana, la pone dentro del rango de ejército que él tenía. Y ahí es cuando comienza el derrotero administrativo de Viamonte para lograr, siempre le dicen que no. ¿Y qué artilugio administrativo le da a la legislatura de Buenos Aires? Que ella representaba a la nación en las guerras de la independencia, no a la provincia de Buenos Aires. Y como no hay legislatura de la nación, porque pasó toda la época de la anarquía, el reclamo de Viamonte es en plena anarquía, entonces le dicen que no. Va a ser con Rosas recién, también en anarquía, pero bueno, sabemos un gobernador con facultades extraordinarias que poco levanta el guante de esto del reconocimiento, y ella en agradecimiento se cambia el apellido y termina muriendo como Remedios Rosas. Como Remedios Rosas. ¿Qué es lo que más te conmueve de la historia y de repasar estos momentos, y particularmente de esta madre de la patria? Me pregunto cuántas María Remedios hay. ¿Cuántas? Porque uno se queda con Juana Zurduy. En otras épocas pensaba ella era campo de batalla literal. Pensaba en Julieta Lanteri, que peleó por el voto, fue la primera mujer que votó, dijo, acá dice ciudadano, no dice ciudadana, y yo voto. Y logró votar en 1911 ante la ley. Digo, qué linda lucha, ¿verdad? Bueno, ¿de qué ámbitos desde dónde puedo luchar? Distintos campos de batalla. Desde la mujer, pero acá Remedios peleaba, como recién decíamos, pueblo, mujer y negra. El negro en la Argentina fue siempre denostado. Pensaba en Cabral. Tenemos padre de la patria gracias a un Cabral negro. ¿Cuánta siembra hubo de esa esclavitud? Cuánto reconocimiento como patria, ¿no? Por ahí nos preguntamos tanto qué es la patria, a quién les corresponde la patria, sin hablar de actualidad, pero sí, tal cual. Cuánto los negros han hecho por esto. Cuando hablamos de historia, uno puede escuchar relatos, y ante tanta literatura histórica que tengo mis resguardos en cuanto a testimonio, la historia es testimonio. Nada se puede decir si no hay algo que refrende lo que se dice. Entonces me gustó en esta búsqueda de esta invitación, que te vuelvo a agradecer, Pedro, porque como profe sin aula, ponerme a bucear. Estamos disfrutando una clase de historia. Así que te agradezco mucho, porque bueno, volver a leer y pensar cómo explicar algo que uno le apasiona, buscando testimonio. Tomé, por ejemplo, que Tomás de Anchorena, en esta defensa, en esta lucha administrativa por un reconocimiento para que esta mujer muriera dignamente, vivía en una plaza, a unos metros, en una taperita, en una de las quintas, que salvó a miles de soldados. Anchorena decía textual, esta es una mujer singular. Yo me hallaba de secretario del general Belgrano cuando esta mujer estaba en el ejército, y no había acción en la que ella pudiera tomar parte que no la tomase. Rebelde. Y en unos términos que podía ponerse en competencia con el soldado más valiente. Era la admiración del general de Belgrano, de los oficiales y de todos cuantos acompañaban al ejército. Tenía una virtud a toda prueba, y presentaré un hecho que la manifiesta. El general Belgrano, creo que ha sido el general más riguroso, un dato que todos pensamos en los títulos de San Martín, no permitió que siguiese ninguna mujer al ejército. La única fue ella. Ella fue en retaguardia, se presentó, y a la única que le permitió seguir al ejército fue a María Remedios. Entonces el título le corresponde. Era la única. De la patria se defendía hasta 1825 ahí, con un arma, levantando un soldado muerto, manteniendo correspondencia. Esto de su condición de negra permitía a veces hasta poner en duda de qué lado estaba. ¿Por qué? Los que me dominan es el blanco. Entonces sabemos de muchas rebeliones que fueron aliados del grupo realista en esta matriz tan rara que tenemos de razas. Si la tomamos como madre y la maternidad, ¿qué parió? Parió la patria de hoy.
Galasso dice que la historia es política presente y la política Sin historia, duda. bueno, Sin duda. es muy difícil para no hablar de política, pero por ahí creo que todos los ciudadanos de hoy somos muy injustos con nuestros padres y madres, porque yo creo que le tenemos que dar el título 1, pero en el criar de una ciudadanía son muchas las partes, y hoy estamos siendo muy injustos con tanta gente que entregó vida, 2 hijos. Hoy desde lo contemporáneo, pensar que una madre se levante a seguir peleando con la pérdida de todo es inconcebible. Pero bueno, la historia nos permite rescatar eso y envalentonarnos con eso. Yo creo que ahí está no deshistorizarnos, volver a eso para entender que se puede en otros contextos. ¿Cuál es la lucha? ¿Por dónde viene la lucha? Y bajar de los pedestales a los próceres, tomarlos como personas que contribuyeron excepcionalmente a la construcción de la patria, pero hasta ahí. Claro, pero bueno, ahí viene lo de los discursos historiográficos, con qué intenciones. Yo creo que ya rompimos la barrera, el revisionismo está presente, después elijamos qué leer. ¿Te imaginas enseñando la historia de esta madre de la patria en la escuela? Ay, sí. A vos sí, pero como parte de las generales de la ley. Algunos sí, yo creo que hoy hay... mis últimos años como profe, ya el revisionismo era una opción concreta, bibliográfica, no bibliográfica de las orillas de las editoriales. Y después yo creo que es un desafío profesional. Tal cual. Uno es un ser político y sin partido, pero hablo de político, no un ser partidario, un ser político, y en esas decisiones creo que el aula, darle la posibilidad de que el alumno conozca. Vuelvo a nombrar a Galasso. Galasso te ofrece todas las líneas historiográficas. Y después uno puede elegir, es un control remoto. Es el ejemplo que daba. Uno puede elegir, ahora diríamos qué lista de Spotify elegir para bailar. Bueno, ahora podemos elegir y mucho más que antes. Hoy la posibilidad de saber son todas. Es saber buscar y bueno, ver qué quiero leer, con qué logro empatizar en cuanto... lejos de contextos, ¿no? Pero en cuanto a lucha, convicción, en qué creer, creo que esa es la apuesta. Creo que la historia, esa es la función vital de la historia. Sin idealizar tampoco, porque cuando uno entra en la idealización, cae en el mármol, en el bronce, en esas cuestiones. Yo creo que está superada la historia oficial o liberal. Creo que la historia social de Félix Luna también está superada. Sigue siendo una opción y tiene que serla. Claramente tiene que serla. Pero tenemos que humanizarla la historia. Y hoy con esta marea verde, celeste, naranja, vamos a ponerle todos los colores, creo que la mujer ha cobrado un protagonismo y tenemos que rescatar en la historia absolutamente también. Felipe Piña en sus 2 libros, Mujeres tenían que ser y Mujeres insolentes, hace un rescate precioso de mujeres anónimas, mínimas en algunas cuestiones que creemos, y muy, muy interesante para entender que obviamente al lado de cada hombre hay funciones que el hombre no puede cubrir. Es innegablemente de la mujer. Y este soldado herido, moribundo, ver arrodillado a una mujer es maternidad. Ahí no era María Remedio, había una madre, era la madre de ese soldado. Entonces es con mucho orgullo que ellos mismos le digan que fue la madre de la patria. Pero para la historia oficial era muy molesto que hubiera una mujer. Y era muy molesto con esto y estas 3, mujer y negra. A Cabral, ¿cuándo lo supimos negro? 30 años atrás. Exactamente. 40, 30 años. Si no, no se decía que era negro. Y encima la canción más cantada en las escuelas. No digamos que es negro. No digamos que es negro. Porque bueno, genera todo un empoderamiento de un montón de sectores. Bueno, la cuestión de los afrodescendientes es toda una cuestión también que se está poniendo a flote. En Córdoba hay un centro de estudios de investigación muy importante, muy importante y de mucho trabajo. Y una historia ocultada. Ocultada y sobre todo porque tenemos el escenario en América de estos 2 grupos tan fuertes como es el originario y el negro, que desde los dominados de los dominantes lograron que nunca se aliaran, porque si no América sería absolutamente otra. Eso, dividir para reinar,
entra en esta historia americana, pero con historias distintas. Solamente creo que en lo que fue Revolución de Mayo, en la rebelión, hubo una sola alianza, pero mínima, que fue muy rápidamente sofocada entre indios y negros. Si no, la historia hubiera sido otra, sin lugar a dudas. Pero bueno, el negro es como que se apropió de esta nueva patria de otra manera. Al indio le estaban usurpando su patria. Entonces era otro. Entonces, el momento ellos pudieron hacer una nación nueva porque fueron casados allá, con Z, ¿no? Casados allá. Como llegan a América tiene otra impronta, por eso la resistencia. Pregunta totalmente personal. ¿Hay otra madre de la patria? ¿Considerás que vos hablabas, por ejemplo, de San Martín y Belgrano? Bueno, ¿hay alguna otra madre? Yo creo que hay muchas más. Hay muchas más, pero creo que sí, porque en esto de los campos de batalla, para mí Mariquita Sánchez Thompson inserta en esa oligarquía, fue muy heroica, pero no puedo desechar de que el autismo vino de ellos, vino desde abajo. Claro, entonces la historiografía puede bautizar, y creo que tendremos que hacer una larga lista. Por eso Piña hace lista, dice, y acá hay más, y tengo muchos libros más, aparte de vender va a escribir mucho más, pero yo el respeto absoluto de dónde vino el bautismo, el bautismo. Bueno, en toda esta lectura de testimonios, quería cerrar con un texto de Norberto Galazo también, que dice: ningún argentino debería olvidar que su patria tiene una madre negra, que sus ancestros negaron y escondieron por pobre, por mujer, pero sobre todo por negra, hasta convertirla en una mendiga harapienta celosamente olvidada. El pasado nos presenta su espectro, y si no se quiere dejarlo entrar por la puerta de adelante, entrará por la de atrás y asestará por la retaguardia un golpe doblemente doloroso a los que marchan despreocupados, confiados, en un discurso blanqueado como sepulcro a fuerza de mentiras. Susana Angles, profesora de Historia, muchísimas gracias por esta clase magistral, sentida, humana y cercana de nuestra madre de la patria, que es negra, y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? María Remedios del Valle Rosas. Rosas, bautizada así a través de la Ahí historia. también estamos reivindicando a otro personaje denostado de nuestra historia. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Gracias por darme voz. Por favor, y feliz Día de la Madre. Muchas gracias. Y voy a responder la consigna. Ah, perfecto. ¿Qué te dejó tu madre? Cuando escuché la radio estando en el trabajo, que agradezco a la escuela de poder estar acá, pensé en mi mamá, que ya no la tengo, y creo que me enseñó a amar como mujer y amar a todo lo que hiciera. Ana. Gracias.